Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 227 y segunda dedicada a la tiranía del mérito de Michael Sandel con la moderación de Luis Miguel. Y como somos todos conocidos, te paso la palabra. Vale, pues muchas gracias, Jorge. Pues nada, oye, bienvenidos a todos y gracias por el esfuerzo a pesar de los puentes, los mundiales, el partido de Argentina y todas las tiranías que nos afectan, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar pues un poco con el libro que nos ocupa, La tiranía del mérito. Ya sabéis que es la segunda jornada de debate, perdón, y simplemente pues a modo de repaso de lo que se comentó el primer día, pues bueno, recordar un poco que el libro se centra en digamos, una crítica hacia el desarrollo de las sociedades meritocráticas. Está muy centrado en la sociedad de Estados Unidos y toma como punto de partida el tema del conseguir entrar o no en una universidad de prestigio de Estados Unidos como primer hito o primer elemento del avance en la meritocracia, ¿no? También el autor postula que en los últimos 40 o 50 años todo el fenómeno de la globalización, las políticas meritocráticas llevadas a cabo principalmente en Estados Unidos, pero también en otros países occidentales, pues ha generado una mayor desigualdad en la sociedad entre aquellos, digamos, aquellas élites que se han visto favorecidas por estos fenómenos y los perdedores bueno, pues por el sistema meritocrático en el que estamos, ¿no? En principio nos quedamos un poco en la idea o más o menos, digamos, idealista que habían planteado especialmente las políticas meritocráticas a partir de Reagan y Thatcher, de que, pues, de alguna manera, pues, confiaban en que una igualdad de oportunidades con un sistema de mercado y con un modelo de apoyo a los perdedores sin culpa, pues generaría una sociedad pues mucho más justa, pero realmente los hechos nos han demostrado que esto no ha sido así, ¿no? Nos quedamos ahí y si os parece, pues continuamos en este punto. Bien, la mentalidad meritocrática, como ya sabemos, está mucho más arraigada en Estados Unidos que en otros países de nuestra zona, ¿no? Tal como lo demuestra el hecho de que hasta el 73% de los estadounidenses consideran que el trabajo duro es el factor más importante para conseguir el éxito y para progresar, mientras que en otros países como Alemania este porcentaje es del 50%, incluso en Francia es del 25%. Ahora bien, si de alguna manera recordando al autor Daniel Kahneman, en el libro Pensar rápido, pensar despacio, la pregunta se plantea a la inversa, ¿cuáles pueden ser los factores de fracaso? Las respuestas cambian enormemente. Y en este caso, hasta únicamente un 30% de las personas estadounidenses afirman que el fracaso se debe a, digamos, a sus méritos negativos, sino que lo achacan a factores externos que no están bajo el control de ellos mismos. Con lo cual, el cómo se plantee la pregunta pues va a condicionar bastante los porcentajes de respuestas, ¿no? Es un tema creo que es interesante. El autor Sandel habla del sueño americano para alcanzar el éxito y lo plantea
como una especie de lo que en la, perdona, en la ideología platónica, pues habla de una mentira noble. Plantea que el éxito americano es una especie de creencia que favorece o que sustenta la armonía cívica dentro de la sociedad de Estados Unidos. Y que, bueno, de alguna manera lo hace preciso para mantener el sentido y la unidad patriótica. Aunque esto realmente no es así, y de hecho las estadísticas últimamente están demostrando que la movilidad social ascendente en Estados Unidos es inferior a la que se da en otros países europeos e incluso en China. Es decir, que llevar a cabo, desarrollar el sueño americano en Estados Unidos es más complicado, es más difícil que en otras zonas del mundo. Entonces aquí os lanzo la siguiente pregunta, que es la pregunta número 4, y que es la siguiente. Bien, da la impresión de que prácticamente todas las sociedades a lo largo de la historia han desarrollado algún tipo de mentiras nobles, creencias, religiones, la salvación, el castigo eterno, aspiraciones, la lucha contra los malos, etcétera, como unos mecanismos para mantener la unidad en esas sociedades. ¿Estás de acuerdo con estas ideas? ¿Crees que son necesarias estas mentiras nobles en la sociedad y en la sociedad actual? ¿Por qué? Bueno, alguien que se atreva a romper el hielo. Muy bien, Paco, el primero. Yo creo que esto es el relato, ¿no? Lo que se llama mentiras nobles es lo que en otros ámbitos se conoce como el relato, ¿no? Y el relato, como ya sabemos por Harari y por otras lecturas, es una columna vertebral de la armonía social. Entonces, sí, yo creo que siempre ha habido relato para mantener esa cierta armonía social y si siempre ha habido es porque debe ser realmente necesario. La cuestión está en si esa armonía social lo que está ocultando es una tremenda desigualdad, ¿no? En la medida que hay una desigualdad, pues hay motivos para desconfiar de las intenciones que hay detrás de ese relato. Pero lo que habrá que ir es a cambiar esa circunstancia. El relato en sí es simplemente un instrumento. Gracias, Paco. Jorge. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo con Paco. Aquí la cuestión es que el relato del sueño americano, como viene desarrollando el autor en el libro, pues consigue un resultado que en principio no nos gusta, pero que pareciera que lo justifica, que justamente los mejores son los que mejor remuneración tienen y ascienden más, y por tanto, de alguna manera, ese relato del sueño americano está justificando el incremento de la desigualdad. Entiendo que es una de las hipótesis del libro. Y es verdad que los relatos pueden ir en contra de lo que en principio podrían ser los valores a defender, ¿no? De que todos seamos iguales, pero no hay ninguna lógica en los relatos, son absolutamente, eh, ¿cómo se diría? Azarosos, no tienen ningún sentido. El único sentido es el de justamente coordinar nuestras acciones de alguna manera, es decir, que podamos actuar de manera colectiva. Ese es el sentido de los relatos. Ahora que favorezca a uno, perjudica a otro, por supuesto. Y uno de los principales relatos que construimos, sobre todo en el siglo XX y que seguimos arrastrando, es el de las naciones. Ya me dirás tú a ver qué racionalidad tiene. No sé,
es un tema que da para 1000 sesiones. Estoy totalmente de acuerdo de que hay que desarrollar, es nuestra característica, no es que haya que hacerlo, es lo que hacemos, es de lo que vivimos, gracias a lo cual tenemos la fuerza que tenemos, nos podemos encerrar en nuestros propios relatos y actuar de una manera absolutamente demencial como actuamos. Vale, muchas gracias, Jorge. Y entonces pensáis que se utilizan los relatos como justificación para acciones de los países, de los gobiernos, etcétera. Claro que sí. Claro, Fíjate, por ¿no? ejemplo, ahora mismo Rusia y Ucrania, cada una tiene su relato, pero digamos, yo que intento seguir la televisión rusa y veo lo que dicen, es que me quiero tirar por una ventana, pero entiendo que la gente que lo mira, pues también compra ese relato. Entonces, al final, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Es como un griterío, que yo digo una cosa, el otro dice otra y no hay ninguna racionalidad. El tema es lograr que tu relato tenga la hegemonía, por usar el término de Gramsci. Entonces, pues, si logras la hegemonía, ya está. Entonces, eso es la política, lograr imponer un relato y conseguir la hegemonía. Y es absolutamente irracional. Lo que sí quería decir es que aceptar el relato en gran parte supone aceptar las reglas de ese juego que está implícito en el relato. Y en el caso concreto del relato del sueño americano, lo que hace es bloquear la aspiración a cambiar esas reglas de juego, ¿no? Desde ese punto de vista es negativo, pero un relato es necesario. Un relato es necesario. Lo que pasa es que a lo mejor a la socialdemocracia lo que le hace falta es un relato también que ponga en cuestión eso, porque una de los argumentos que da el libro es que ha sido precisamente la socialdemocracia la que ha eh, apoyado la cimentación de este relato de estás donde estás porque tus méritos te han llevado hasta allí, ¿no? Asumiendo que tiene que haber esas grandes diferencias, ¿no? Yo creo que hace falta, es muy necesario un relato de lo que sería la socialdemocracia, lo que se entendería en Europa por la izquierda, ¿no? Mm. Sí, es Sí, sí, y, como él habla mucho, acusa mucho a los dirigentes demócratas que uno podría valorar como a Obama y demás, pero aquí lo demuelen. sí, sí, sí. Hillary Clinton directamente termina. ¿Por qué? Por elitismo, por una especie de elitismo universitario, de cierta superioridad intelectual. Claro, esto está escrito a la luz de la toma del Parlamento, del voto a Trump. Está escrito con eso en la cabeza y entonces se machaca a los demócratas por haber construido ese monstruo. Pero yo estoy de acuerdo con eso. eh, Eh, sí, sí. Sí, hombre, yo creo que, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Paco, un poco me viene el pensamiento si a veces los relatos no evolucionan, porque a lo mejor el relato del sueño americano en los años de, pues no sé, 40, 50, 60, pues a lo mejor sí que fue válido para el desarrollo de Estados Unidos y de una floreciente clase media, y sin embargo ese relato se ha quedado totalmente desfasado con todo el proceso de globalización y toda la desigualdad que se ha generado, ¿no? Donde pues, bueno, pues las diferencias entre las clases sociales, pues clarísimamente se han ensanchado muchísimo más, ¿no? Entonces, no sé si a veces los relatos, pues no evolucionan o no se adaptan o no se buscan relatos que estén, bueno, acordes un poco con el desarrollo de los tiempos, asumiendo que todas las sociedades parece que sí, que necesitamos un relato, ¿no? Para, para nuestra existencia.
Sí, Silvina. Lo que yo creo que está pasando en muchas sociedades actualmente, y en particular en Estados Unidos, es que no se encuentra un relato que sea tomado por toda la sociedad, que justamente lo que pasó con Trump y esa decisión entre los que no se sienten contenidos por este relato del sueño americano, de poder ascender socialmente, de que el esfuerzo propio es el que te va a permitir ascender, y etcétera, etcétera. Hay un momento en que hay un grupo de personas que ya no se sienten contenidas, y está pasando en muchos lugares, que hay como, que es lo que acá se llama la grieta, hay la sociedad de porque lo de la nación es tratar de generar justamente un relato, porque hay una cohesión de reglamentos, de leyes, de regulaciones, el reparto del dinero, de los impuestos, etcétera. Y bueno, es necesario un relato para que todos se sientan contenidos y pongan ese dinero de los impuestos con cierta alegría, no sé, o resignación, no lo sé. Pero lo que está pasando es que cada vez más esas sociedades que antes tenían un relato que cohesionaba a la nación, ahora están divididas en dos grupos muy, muy antagónicos. Y en Estados Unidos se ve claramente entre los sectores que viven en las costas, que tienen acceso a las mejores universidades, que tienen una mejor situación económica en muchos casos, y los sectores que viven más en el interior de Estados Unidos y que sienten que ya no existe esa posibilidad de ascenso. Pero entonces, lo que hay es eso, no hay un relato que unifique al país con un mismo, o con algo que enamore a todos, a todas las personas por igual. Y eso se está dando en todas partes y realmente no sé por qué está pasando eso. No sé si es la dinámica de nuestras interacciones, es cómo son ahora los procesos económicos. La verdad que no lo sé, pero está sucediendo en muchísimos países. Es como que uno estuviera hablando otro idioma. Hay un grupo de personas y hay otro enfrente que no se entienden entre sí. Y bueno, no sé cómo se resuelve. Vale. Muchas gracias, Silvina. ¿Ana? Vamos a ver, Luis Miguel, no sé si lo que me ha venido a mí ahora a la cabeza tiene que ver directamente con la pregunta que haces sobre el relato, pero en el ámbito que yo me muevo, en el ámbito educativo, sí que creo que, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Quizá podríamos extenderlo a toda la sociedad europea, lo que se transmite a los niños y a los jóvenes, creo yo, quizás solamente es una visión parcial, ¿no? Pero es que sí que puedes trabajar en común, pero el mérito se te reconoce individualmente. O sea, la transmisión es, vamos a trabajar en grupo, vamos a hacer cosas en común, pero a la hora de evaluar, a la hora de valorar los resultados, se sigue tratando el esfuerzo individual. Entonces parece como que el mérito es individual, pero el trabajo puede ser colectivo. Por tanto, hay en los propios jóvenes que no son tontos, ya hace la idea de ¿y esto cómo me lo van a valorar a mí individualmente si yo estoy aportando a un grupo? Yo creo que es un dilema que ahora mismo tenemos. El mundo educativo no deja de ser un poquito un reflejo del resto de la sociedad, ¿no? Habréis visto ahora últimamente el dilema con la nueva EBAU, cómo se va a hacer la prueba de acceso, no sé, no sé cuántos. Siempre subyace la idea como que te vas a aprovechar del trabajo de otros cuando se trabaja en común. Y yo creo que eso es una rémora que tenemos para poder dar un salto socialmente a lo que plantea Sandel de pensar más en el bien común a la hora de, pues eso, de formarte, de aprender, de trabajar, de tener creatividad, etc. Bueno, ya está. Sí, muchas gracias, Ana. O sea, creo que es una reflexión muy interesante y estoy bastante de acuerdo contigo, y creo que pasa en la educación y en casi todas las esferas de la sociedad, ¿no? Que al final tendemos a la personalización, ¿no? Al liderazgo individual y no a los liderazgos colectivos. Lo podemos ver incluso ahora que estábamos hablando con Jorge del Mundial. Al final el mérito parece que es del jugador que ha metido el gol, ¿sabes? Y no del equipo, ¿no?
y siempre parece que tenemos que buscar o que quedarnos con una persona de referencia y de alguna manera pues no consideramos tanto pues los colectivos, los trabajos en equipo, etcétera, etcétera. Yo creo que es una reflexión muy interesante. ¿Sí, Jorge? Sí, yo quería decir que donde se producen las grietas, que habla Silvina, es en las democracias. Y las autocracias están demostrando que logran mayor cohesión, justamente porque la imponen por la fuerza. Pues miremos, por ejemplo, China. Es verdad que hay de vez en cuando alguna manifestación, enseguida se sofoca. En Rusia está haciendo de todo, pero sin embargo mantiene a los 100 millones de habitantes más o menos dentro de su relato. Pero en las democracias se están fracturando en dos bloques. Uno que defiende la libertad individual a tope y otro que intenta tener una visión de conjunto, pero más o menos yo lo veo así, como son siempre los dos bloques son así, pero muy igualados, digamos, muy igualados, están ahí mitad y mitad. Y eso está haciendo que las democracias estén en retroceso, eso es lo que a mí me desespera más, porque digamos, no logras en una democracia ahora mismo eh, imponer un relato de manera mayoritaria. En fin, quería decir eso nomás. Sí, sí. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, bastante de acuerdo contigo. O sea, parece que el desarrollo por las circunstancias que sean, al final los dos extremos son los que más han desarrollado y la parte un poco central, que sería donde a lo mejor pudiera haber un relato suficientemente sólido y cohesionador, pues ha desaparecido, bueno, está desapareciendo, ¿no? Bueno, si os parece, si no hay más comentarios, pasamos al capítulo 4 del libro, cuyo título es Credencialismo, el último de los prejuicios aceptables. Y yo le he puesto un subtítulo que es Diagnóstico, padeces de titulitis. Sandel reflexiona sobre la necesidad de defender e incluso de presumir de las credenciales intelectuales que la meritocracia exige. Ya hemos comentado al principio cómo el acceso a la universidad de alguna manera es el primer hito en esa escalera dentro de la sociedad meritocrática. Por supuesto, los políticos también se han subido a este carro de las credenciales intelectuales. Trump intentó evitar a toda costa que se conocieran sus calificaciones universitarias, lógicamente porque se suponía que no eran buenas, que no eran excelentes. Y por supuesto, bueno, en España, y el otro día ya en el debate alguien lo mencionó, ha habido recientemente varias polémicas relacionadas con títulos de máster y de doctorados de algunos políticos, con respecto a su autenticidad y a la manera de conseguirlos. Nos referimos a títulos de Pablo Casado, el doctorado de Pedro Sánchez, por supuesto el máster de Cristina Cifuentes, que se mencionó el otro día. Ni en Estados Unidos ni en España se han producido, que sepamos, dimisiones políticas por este tipo de casos. Simplemente, bueno, han estado un tiempo en la opinión pública, algunos han llegado a los tribunales, pero realmente no se han producido o no ha habido consecuencias de tipo político. Sin embargo, en otros países, como en Alemania y creo que también en algún país nórdico, algunos ministros se han visto obligados a dimitir cuando se ha descubierto que en sus tesis doctorales hubo plagio. Esto nos sustenta un poco la importancia de la educación superior
como uno de los pilares básicos para una sociedad o un sistema meritocrático. De hecho, las credenciales académicas, intelectuales, tienen más peso que la corrección ética. Y se ha abandonado lo que Aristóteles denominaba sabiduría práctica y virtud cívica. Es decir, la combinación de altas credenciales intelectuales con un criterio práctico para apreciar el bien común. Esto incluso nos ha llevado a un cierto desprecio para aquellas personas que tienen pocas credenciales académicas, sin tener en cuenta para nada su sabiduría práctica, ¿vale? De hecho, pues en los parlamentos de la mayoría de los países se ha producido un aumento de la diversidad racial, étnica y de género, pero no así de la diversidad educativa, y prácticamente todas las personas que participan en estos parlamentos son titulados superiores, con máster, con doctorados, y prácticamente pues no hay personas con, digamos, una formación más práctica, más técnica. Sandel defiende que gobernar requiere de altas dosis de sabiduría práctica y virtud cívica, posiblemente incluso más importante que disponer de credenciales académicas. Pero desgraciadamente esas capacidades no se fomentan hoy en día en el sistema educativo de una meritocracia. Incluso ciertos estudios demuestran que hay una correlación bastante baja entre un buen juicio moral y ético y unas buenas calificaciones universitarias. Lo cual yo creo que nos tendría que preocupar bastante, o muchísimo realmente, ¿no? También me gustaría, pues bueno, ver ese estudio, pues bueno, cómo se interpreta como el buen juicio moral y ético. Pero bueno, en el libro simplemente lo menciona. Entonces, os lanzo la siguiente pregunta relacionada con este tema, que es, ¿consideras que el sistema educativo actual, y no me refiero únicamente al universitario, sino también el técnico, bachillerato, secundaria, etcétera, fomenta el aprendizaje de la sabiduría práctica y la virtud cívica? En definitiva, fomenta la defensa del bien común. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una primera opinión sobre el tema? Sí, Jorge. Yo creo que no lo fomenta para nada. Digamos, ese es el problema. A mí este capítulo me sorprendió muchísimo porque es evidente, da datos de cómo los parlamentos se han ido vaciando de trabajadores, de representantes sindicales, de gente sin formación. Prácticamente no queda ni uno en las grandes democracias del mundo, y solamente llegan a esos puestos los titulados universitarios con másters que han cumplido la carrera meritocrática. No estamos justamente formados en esta otra idea de competitividad, de megaformación, lo que tú dices de titulitis, y no sé cómo se desmonta eso. Porque además está todo como muy validado también no sé, como por un pensamiento racional, científico, de que podemos medir el nivel de formación, podemos medir el nivel de coeficiente intelectual, podemos valorar, no sé, es decir, es como una cosa espantosa. Así, ¿cómo desmontas todo eso? No lo sé. Sí. Él quiere volver a unas visiones de bien común. No lo sé, la verdad, a mí me desespera bastante leer este libro. Hasta ahí, nada más. De hecho, o sea, en línea con lo que estábamos hablando antes, ¿creéis que de alguna manera es el relato actual de muchas sociedades? En el que muchas veces pues tenemos que
bueno, que estar, apoyarnos en él, en la, o sea, en la educación, entendida la educación del modelo meritocrático, ¿no? De tener un título, de hacer un máster, etcétera, etcétera. ¿Sí, Paco? Paco, te veo la mano, pero prácticamente a ti no te veo. Ya, no sé qué pasa, es por la luz, es por la luz. Bueno, yo creo que efectivamente este es un problema de difícil solución. Es muy difícil y es cierto. A mí también me llamó mucho la atención cuando leí este capítulo porque no había caído en la cuenta de que efectivamente la composición de nuestros parlamentos ha ido ganando progresivamente presencia las clases, digamos, la gente más formada, que casualmente, o no, coincide con una clase social determinada. Entonces, claro, se da la circunstancia de que una clase social o un grupo determinado de personas está gobernando en nombre de todos. Por lo tanto, es totalmente desequilibrado. No sería tanto problema si esa élite, porque al final es una élite, si esa élite apostara por un bien común, ¿no? Claro, claro. Pero claro, primero habría que diseñar cuál es el bien común, ¿no? Primero tendríamos que ponernos de acuerdo todos en cuál es el bien común, que no es tan fácil, ¿no? Porque sí que parece necesario que la gente tenga cierta formación. Ahora bien, no necesariamente esa formación es la formación que tiene que pasar por la universidad o por un máster, ¿no? No creo que esté más capacitada para ser representante de un grupo determinado de personas aquellos que tengan mejor formación universitaria. No tiene por qué. De hecho, puede ser que la falta de contacto con ese grupo de personas no formadas te lleve a ignorarlos, ¿no? A no representar realmente sus intereses, ¿no? Ese es el problema, sí. Pero, ¿qué se puede hacer? Yo no lo sé. Pero una cosa que puede ayudar en ese camino, que desde luego me parece necesario, es desvincular de una vez por todas la idea de que la universidad es un camino de formación para la producción, es decir, de un camino de formación para tener un trabajo bien remunerado. Yo creo que eso hay que atacarlo directamente, atacarlo desde la propia universidad. Es decir, creo que es necesario que la universidad sea otra vez una fuente de conocimiento y no una forma de preparar a la gente para su carrera profesional, ¿no? Que puede ser algo pues interesante porque supone una disciplina, pero al final resulta un conocimiento muy instrumental y que por lo tanto te aleja de esa abstracción de lo que es el bien común. Por eso creo que una parte importante para revertir esa situación pasa porque la universidad deje de formar solamente gente para ocupar puestos destacados en los consejos de administración de las empresas. Sí, Sí, Paco, sí, estoy bastante de acuerdo contigo y de hecho, bueno, yo pienso un poco como tú que la universidad, pues de alguna manera ha perdido una parte de su función a nivel de formación intelectual y de bien común y se ha focalizado pues en exceso bueno, pues en el vehículo para conseguir buenos sueldos y buenos trabajos, ¿no? A ver, y creo que efectivamente de alguna manera tendríamos todos que no sobrevalorar la universidad con esta finalidad,
sino también valorar también otras carreras académicas y técnicas como un vehículo para conseguir unos buenos trabajos, como de hecho pasa, ¿no? Porque hay trabajos a nivel técnico que realmente consiguen unas remuneraciones más altas que algunos titulados universitarios. Sin embargo, pues el prestigio o la valoración social se va a la parte universitaria y no tanto a la parte de formación profesional o formación técnica. Sí, Ana, yo creo que es interesante tu opinión que te mueves en el mundo educativo. Ya, pero sobre todo lo que yo quería comentaros es que he buscado en nuestro Parlamento cuál es la carrera más habitual de los diputados y diputadas, y de 350 a 151 han estudiado Derecho. Las siguientes carreras son económicas, empresariales y políticas. El 70% tiene una carrera universitaria, el 7% un doctorado y el 4,5% un máster. Entonces está claro que es que además yo creo que nuestra sociedad y la escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad, intenta perpetuar las estructuras sociales, las revoluciones a partir de la escuela son muy complicadas, porque realmente la sociedad, yo creo que de lo que se encarga fundamentalmente es de controlar la escuela. Si no veis que de las leyes que más se cambian son las educativas, en cuanto un partido llega al poder ya se encarga de hacer algún cambio que ellos consideran que es lo mejor, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un poco de dificultad en la permeabilidad social para, con formaciones determinadas, pasar a ámbitos sociales que parece que no son los adecuados a tu formación. De hecho, mirad que muchas veces incluso se ridiculiza o algo así cuando alguien de un ámbito que podemos hablar de las artes audiovisuales o de otro tipo de artes o de otros ámbitos, entra en política, ¿no? Se dice como que y este que sabrá, o cuando, por ejemplo, alguien que no tiene una formación específica en un departamento ministerial también aporta o asesora o colabora con ese departamento. Entonces, yo creo que por una parte, bueno, pues potenciamos la permeabilidad social y que haya representación de todos los ámbitos, de todas las instituciones, pero por otro lado, somos un poquito rígidos a la hora, yo creo, de abrir esos ámbitos. Y parece que si tú estudias ciertas carreras tienes que desarrollar ciertas actividades en la sociedad y no otras. Entonces, bueno, pues que alguien que hace unos estudios profesionales para trabajar en el mundo de la industria termine en el Parlamento, yo creo que aunque en teoría nos parezca bien, en el fondo yo creo que nos resistimos a ello y bueno, pues no lo potenciamos. Sí, gracias, Ana. Sí, pero a mí me resulta curioso y gracias por haber buscado la estadística. Bueno, yo asumía que la grandísima mayoría de los diputados pues, son o licenciados en Derecho o bien económicas empresariales, pero me resulta curioso pues por qué no otros licenciados universitarios, tanto del mundo de las artes como el mundo de las ingenierías, pues realmente no participan en los discursos políticos, ¿no? En los debates políticos y desde luego son personas que en principio a nivel universitario pues tienen unas buenas credenciales intelectuales, ¿no? Entonces es un tema interesante de investigar porque pues normalmente son eso, pues, o sea, licenciados en Derecho, en empresariales, económicas, políticas, etc. Jorge, creo que tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí, porque esto que dijo Ana me llevó a googlear y hay un informe que se llama Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que es de 2021, se va actualizando y en el 2021 salieron unos datos alucinantes, porque en España, por ejemplo, en el año 92,
titulados de educación superior, es decir, universitarios para arriba, había solamente un 12,8%, y en 2020 ya era un 39,7%, prácticamente más que triplicarse, ¿no? Es una especie de boom, subidón, y además es la primera vez en la que ha habido más gente con estudios superiores que gente exclusivamente con la educación secundaria, que para el 2020 era un 37,1%. Así que por un lado sí es verdad que está creciendo esa formación, pero a nivel parlamentario ese proceso no avanza igual. En el Parlamento es como que está totalmente desfasado de cómo va avanzando la sociedad. Y yo creo también que el sistema educativo basado en el plan Bolonia, el reducir las carreras troncales, especializar mucho más la formación y basarte en másters orientados al mercado y a la salida laboral, pues es un error total, porque al final estamos formando gente con justamente una formación muy parcializada y que no tiene una visión de conjunto, son casi como especialistas, casi como técnicos, eh, no sé, eh, debería haber un esfuerzo por volver a recuperar materias más genéricas que nos hagan pensar en el conjunto de la sociedad, que nos hagan pensar en esta idea del bien común, porque es un tema que no, yo en la universidad nadie nunca me habló del bien común. Ya. Lo descubrí después. Ujú. Vale, hasta ahí. Sí, sí. Sí, gracias, Jorge. Sí, Paco. Sí, y quería añadir una cosa, al hilo de lo que había comentado Ana y de un comentario que ha colgado Blanca en el chat. Yo creo que eh, mm, es verdad que en lo que yo conozco, que es España, la progresiva alfabetización ha hecho que progresivamente haya habido más gente con acceso universitario, ¿vale? Y eso, pues claro, es positivo, ¿no? Lo que ocurre es que no necesariamente el estar más formado te hace ser más idóneo para representar a un grupo determinado en un parlamento, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos ilustres de parlamentarios en este país y en otros. En este país ha habido mineros que han estado en las Cortes y han hecho un papel tan digno como lo podía hacer un licenciado en Derecho, ¿vale? Y yo he tenido contacto en mi carrera profesional con numerosos políticos en parlamentos regionales, que viene a ser un ensayo general del Parlamento Nacional, pues les he visto que sí, que a lo mejor eran licenciados en Derecho o en Económicas, pero eso luego en el desempeño de su función parlamentaria tenía muy escaso peso, porque al final se limitaban a votar lo que les decía el partido que tenían que votar, ¿no? O sea, que realmente su opinión tenía escaso valor, ¿no? Eso por una parte. Y otra cosa que quería comentar es que eh, mm, yo recuerdo que hace unos años, cuando mi padre se planteaba que estudiásemos una carrera, para él estudiar una carrera era lo más. Era lo más porque, entre otras cosas, significaba un trabajo y significaba tener cierta sanción social, ¿vale? Eso ya no es así ahora, eso ya lo sabemos. Tener una carrera no te asegura un trabajo y tampoco una sanción social, ¿no? Ah, pero es que además ocurre una cosa, y es que eh, mm, él lo hacía con un sentido de clase. Decía, yo quiero que mi hijo salte al siguiente escalón de la clase social, ¿no? Pero eso ahora se ha subvertido, ¿no? Porque ahora resulta que aunque ahora las clases medias, incluso clases bajas, puedan acceder a la universidad, aunque ahora están poniéndolo un poco más difícil, ¿eh? Ahora está siendo un poco más restringido, pero aunque de forma general eh, haya más gente de diferentes capas sociales que pueden acceder a la universidad, ahora lo que te da esa distinción social ya no es la carrera, ahora es tener el máster, ¿eh? Y cuando tengas el máster, cuando ya
sea generalizado tener máster, hará falta 2 máster, o que uno de ellos lo hagas en el extranjero. Y si, quiero decir, que esto sigue siendo un instrumento de control social y de división social. Por lo tanto, no se trata tanto de acumular títulos como de cambiar esa estructura y de replantear el enfoque universitario. Y de replantear también la proyección que la universidad o los títulos o la formación en general tienen que tener en la política. No veo necesario que haya que ser economista o ni siquiera haber estudiado ciencias políticas para estar sentado en un escaño en un parlamento. No lo veo para nada necesario. Sí, muchas gracias, Paco, por tu reflexión. Veo que Ana Pérez tiene la mano levantada. Ana. Bueno, yo solo quería comentar un par de cosas. O sea, a mí el tema de que hay una titulación universitaria y de que los que nos representen la tengan y que cada vez estemos todos más formados, pues me parece bien. Y yo creo que esto ha fomentado, pues oye, una clase media y el poder progresar. Es que yo lo que creo es que la división de clases no va a ser por el máster o no máster, es que la élite que manda se mueve en unos entornos y con unas relaciones que le permiten llegar a donde llegan. Me parece que lo comenté la última vez, o sea, al final el moverte en según qué universidades lo que te da, sí, te da conocimientos, pero lo que te da son contactos y los puestos se ocupan con contactos. Entonces, es difícil. O sea, sí, los más brillantes puede que lleguen, ¿no? Pero al final yo creo que son más los contactos de las élites los que acaban moviendo, el que se mantengan estas desigualdades, estas diferencias. Sí, muchas gracias, Ana. Perdona una cosa, quería Sí, Paco. hacer una puntualización a Ana. Pero Ana, yo creo que eso de los contactos tienes toda la razón, pero creo que eso de los contactos funciona dentro de ese grupo social. Si tú no perteneces a ese grupo social, esos contactos te van a servir bastante poco. Claro, a eso me refería. No, si lo que quería, igual no me he explicado bien. Lo que quería decir es, yo puedo ser brillante, sacarme una carrera, tener las mejores notas y estar al otro al mismo nivel y que se mueven esos ámbitos, claramente el que tenga más posibilidades es esa otra persona. Estoy diciendo lo que comentas, Paco. Vale. Antes de seguir adelante, y un poco quería como volver a la esencia de la pregunta que os planteaba, porque claro, nos hemos focalizado en los estudios universitarios, ¿no? Pero yo quizás la cuestión que quería plantear es si, partiendo que estamos de acuerdo de la necesidad de la formación en el bien común, en la virtud cívica, etcétera, este tipo de formación no debería focalizarse antes de los estudios universitarios. En los estudios, bueno, pues de bachillerato, de preuniversitarios, y no de alguna manera descargar que este tipo de formación que creemos que es muy importante y muy valiosa para la sociedad se haga en la universidad, donde por una parte no todo el mundo llega a la universidad y por otra parte las universidades en nuestras sociedades se han focalizado en conocimientos muy tecnocráticos y no tanto en temas de bien común. Sí, Ana. Yo creo que esto empieza primero en casa. Luego eliges una escuela que normalmente eliges que sea acorde a tus valores. En esa escuela se supone que también trabajan esos valores, tu hijo crece con estos valores y lo sigues. O sea, el problema que hay es que tenemos una carencia de valores en esta sociedad, o sea, es que yo creo que vamos a peor. Ahí estoy pesimista, igual estoy pesimista hoy. Y luego descargamos esto de formar en valores a los profesores y a la escuela. Y luego, lo poco que trabajan, lo que pueden, porque los profesores tienen eso y 1000 cosas más,
se lo cargan en casa, ¿no? Nos lo cargamos en casa, porque luego en casa ven otras cosas o en su día a día, ¿no? Y yo creo un poco esto de intentar trabajar competencias y de que trabajar lo que es el soft, ¿no? No solo el contenido, sino la forma. Es un intento, ¿no? Pero mal llevado, porque es un intento de vamos a hacer esto, a los centros educativos no le dicen cómo lo tienen que hacer, tampoco estamos habituados y el día a día te está dando input de otra cosa. Y para empezar, los que más ejemplo tienen que dar, pues que son los propios gobernantes, pues vamos, a veces te cuesta dar explicaciones a tu hijo de por qué están pasando determinadas cosas, ¿no? Entonces, es algo que no, en la universidad, ¿no? Yo creo que en la universidad es demasiado tarde. Sí que estoy de acuerdo en que la universidad debería hacer que se pensara más. O sea, el reflexionar más, ¿no? Quizás sea como muy... no se piensa tanto en global, no hay asignaturas, es mucho más aplicado, yo creo, ¿no? Y en esto sí que estoy de acuerdo que deberían introducirse asignaturas, porque al final, bueno, tú puedes estudiar una carrera que te vale para ahora, para lo que está pasando ahora, pero nos hemos leído libros que nos dicen que es que lo que va a pasar no tenemos ni idea. Y lo único que tenemos que tener es la mente abierta y la habilidad para adaptarnos. Entonces, yo creo que el trabajar esas competencias que tú comentas, Luis, yo creo que ayudan también a eso. Vale, muchas gracias, Ana. ¿Alguna otra opinión un poco en esta idea? Bueno, pues si no hay más opiniones, seguimos adelante con el libro y de hecho, bueno, vamos a entrar a comentar temas que de alguna manera pues ya se ha hablado de ellos previamente, ¿no? Pasamos al capítulo 5 del libro, cuyo título es La ética del éxito, y que yo he subtitulado como Es la suerte, estúpido. Michael Young, en su ensayo El triunfo de la meritocracia del año 1958, habla de una distopía meritocrática y cómo la combinación de la soberbia de unos y el resentimiento de otros producirá una revuelta populista contra la élite. Él plantea en el año 2034, aunque la realidad ha sido mucho más prematura y ya empezó a observar esta revuelta populista pues en el año 2016, bueno, como ya sabemos, con el triunfo de Donald Trump, Brexit, etcétera, etcétera. Los triunfadores del sistema han perdido la capacidad de empatizar con el resto y además la tan cacareada igualdad de oportunidades no es real. Por lo que el resultado es que en la sociedad los ricos y poderosos se perpetúan y los hijos de estos juegan siempre con ventaja. Sandel reflexiona sobre la suerte, el talento, el mérito y el éxito. Por una parte, el que una persona disponga de un talento o no para hacer una determinada actividad es cuestión de suerte. Y por otra parte, que el talento se tenga en una disciplina que sea valorada por la sociedad también es cuestión de suerte. Por lo tanto, bueno, un ejemplo que pongo aquí, una persona que sea talentosa en un deporte como el fútbol o el baloncesto, posiblemente alcanzará el éxito económico y el éxito social, y si esa persona es talentosa pues jugando a las canicas, pues posiblemente no va a conseguir un gran éxito económico jugando a las canicas. Y que conste que no tengo ni idea de cómo se mueve el deporte de las canicas. Por lo tanto, Sandel concluye, si el éxito depende en buena parte de la suerte, difícilmente se puede justificar únicamente el éxito por los méritos y los esfuerzos de una persona. Diríamos que al menos el éxito va a ser o depende de dos grandes variables, ¿no? La suerte por una parte y el mérito o esfuerzo de la persona por otra parte. También
un autor, John Rawls, en su Teoría de la Justicia del año 1971, defiende esta línea argumental afirmando que el talento es algo arbitrario y que la meritocracia favorece principalmente a los talentosos, generando sociedades desiguales y no equitativas. Los talentosos que alcanzan el éxito están en deuda con la sociedad que les ha posibilitado ese éxito. Y este es un poco el pilar básico de su teoría. Defiende un modelo de liberalismo igualitario en el que los que han alcanzado el éxito deberían compartir parte de sus ganancias con los no afortunados, a través de sistemas redistributivos. Posteriormente, en los años 80 y 90, pensadores de la conocida filosofía igualitaria pues profundizan también en esta idea y sostienen que en una sociedad justa, la sociedad justa debería compensar a las personas que han tenido mala suerte, con parte de las ganancias de los que han tenido buena suerte y han alcanzado el éxito. Lógicamente se plantean una serie de dudas, una serie de cuestiones sobre, bueno, cómo se comprueba qué parte del éxito se debe a la suerte, al azar, y qué parte del éxito se debe a los méritos y los esfuerzos de las personas, y entonces esto pues plantea una serie de dudas y cuestiones. Y entonces aquí os traigo al debate pues dos deportistas famosos que me imagino que conoceréis. Por una parte, un exjugador de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, de la NBA, que es Shaquille O'Neal, y por otra parte, pues el jugador de tenis Rafa Nadal. Shaquille O'Neal fue un extraordinario y polémico jugador de baloncesto en los años 90 y los años 2000, y hace unos años declaró que sus hijos tenían que entender que ellos no eran ricos, que él sí era rico. No somos ricos, yo soy rico. Y afirmó que sus hijos deberían esforzarse y seguir su camino, sin depender del dinero de su padre. Él afirmó: vengo de la nada, pero solo porque lo logré no significa que sea más grande que tú, más inteligente que tú. Solo porque tenga más dinero no significa que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca seré así. Lógicamente sus hijos se cabrearon bastante cuando no podían disponer del dinero de su padre para hacer lo que querían hacer. El otro ejemplo que os traigo es el del jugador de tenis Rafa Nadal. Entiendo que todo el mundo lo conocéis. Es un magnífico jugador de tenis que además se caracteriza por su humildad en sus declaraciones, su compañerismo, y para muchas personas es un modelo de humanidad. Con una parte del dinero que ha ganado, él ha desarrollado diferentes negocios en los sectores deportivo, educativo y turístico, y la mayoría de estas inversiones las ha realizado en su localidad natal, que es en Manacor, aquí en la isla de Mallorca. Y bueno, los que no sé si conocéis Mallorca, pues Manacor es un pueblo, una ciudad que está en el interior de la isla, que no dispone de playas ni de costa, aunque lógicamente Mallorca es muy pequeño y sí que están cerca, y donde posiblemente el turismo no es directamente la principal actividad económica en la ciudad de Manacor. En Manacor ha creado una academia de tenis, o sea, Rafa Nadal ha creado una academia de tenis, un museo, un colegio americano, un hotel, etcétera, y está dando trabajo de forma directa a unas 300 personas, tanto de Mallorca como de fuera de Mallorca. Entonces, la pregunta que os planteo es si consideráis que los casos de estos dos triunfadores, Shaquille O'Neal y Rafa Nadal, podrían ser buenos ejemplos del igualitarismo social que defienden Rawls, los filósofos igualitarios y Sandel. Si podría ir por ahí la
podrían ser ejemplos de esta idea de compartir parte de tu ganancia o parte de la ganancia de los que han tenido éxito. No sé cómo lo veis. Sí, Ana Pérez. Pues yo creo que la mejor forma de compartir tu ganancia es pagando tus impuestos. Ya está, que luego eso se aplique en lo que corresponda. Vamos, esa parte. El otro día mi hija estaba comentando la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué provoca la Revolución Francesa? Pues que los ricos no pagaban impuestos. Y yo pensé, anda, pues como ahora más o menos, un poco más, ¿no? Entonces yo creo que es que al final el éxito, si se traduce en... Digo, porque ha habido debates, ¿no? Cuando que si tal multimillonario ha donado tantos aparatos a la sanidad y que no tenía necesidad y que lo ha hecho y que, a ver, es que yo creo que ganas, pues tributas y con esos tributos pues se hacen, si se hace como se tiene que hacer y bien, pues retorna a la sociedad, yo creo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues si hay más, pues perfecto, pero yo creo que es eso. Sí. Vale, muchas gracias, Ana. Bueno, quiero entender que estos deportistas, pues bueno, pagan sus impuestos, ¿verdad? Y adicionalmente pues realizan más cosas. Bueno, unos sí, otros se van a otros lados a pagar menos, Sí, o sí, vete a sí. saber. Bueno. Sí, en el caso de deportistas y de otra gente pues, famosos, sabemos perfectamente que en cuanto pueden, pues se van a otras zonas a domiciliarse allí fiscalmente para pagar menos impuestos. Sí, Jorge. Sí, bueno, iba a decir algo parecido a lo de Ana, pero incidiendo concretamente en el impuesto de sucesiones, que Sandel lo habla expresamente y aboga por un impuesto de sucesiones muy potente, no sé cómo dice, muy poderoso, algo así. Estoy totalmente de acuerdo, porque digamos, lo que no tiene sentido es que tú puedas amasar una mega fortuna por el azar, por la suerte, por no sé qué, y encima luego la puedas traspasar de generación en generación. Eso es, ¿qué es esto? La aristocracia. Yo creo que el impuesto de sucesiones es fundamental, aunque genera muchísima controversia y toda la Bueno, derecha lucha contra eso como un tema de coerción, digamos que algo que coarta su libertad. Digamos que tú por tu mérito haces una fortuna y luego se la quieres dar a tus hijos y no puede ser que venga el Estado y te lo confisque. Esa es una de las líneas argumentales que tienen a tope y ahí es parte de la grieta. Pero yo creo que ese impuesto eso es lo que tienen que pagar todos estos megadeportistas si se han forrado y no buscar sitios donde pagar menos impuestos, que tenemos cientos millones de casos, empezando por esta Aranche Sánchez Vicario, que se fue a Andorra, eh, Shakira, bueno, que no es una deportista, pero estaba casada con el deportista. No sé, estamos hartos de ver eso. Hasta ahí. Sí, sí. Sí, Jorge. Bueno, de hecho, el tema del impuesto de sucesiones es polémica de reciente, rabiosa actualidad, vaya, en prácticamente todas las regiones españolas. Creo que a continuación está Paco. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Jorge en lo del impuesto de sucesiones, pero creo que eso es otro debate para otro día. Yendo a la pregunta que nos hacías, yo creo que estos dos ejemplos son dos ejemplos muy interesantes, ¿no? Y son actitudes muy meritorias, ¿no? Me parece, yo no conocía el caso del jugador de baloncesto que me parece que tiene mucha razón en trasladar a sus hijos que tienen que esforzarse ellos, que no tienen por qué vivir de lo que ha hecho papá, ¿no? Y el caso de Nadal, que sí lo conozco más, pues es también, bueno, pues es un claro caso de empatía con sus semejantes, especialmente de conexión con su círculo local, ¿no? Frente a un mundo globalizado, pues tú estás apostando por tu terruño, ¿no?
Me parecen dos ejemplos muy interesantes, pero no creo que eso sea igualitarismo. No creo que sea igualitarismo. Es más, yo creo que el caso de O'Neill, del jugador de baloncesto, lo que hace es reforzar esa idea de meritocracia, ¿no? De decir, no, es que tienes que hacerlo porque solamente te corresponde acceder a estos bienes si escalas por tus medios hasta conseguir estos logros, ¿no? Con lo cual, pues no creo que sea precisamente, ya digo que me parece que entiendo su posición y me parece muy digna y muy sensata, muy valiente también, porque no es lo normal enfrentarse a tus hijos con semejante planteamiento, pero no creo que sea igualitarismo, para nada. Aunque digo que no con esto quiero decir que me parezca mal lo que hacen, sino que, respondiendo a tu pregunta, no, esto no creo que socave el igualitarismo, o sea, que busque el igualitarismo o que socave el modelo, sino que, bueno, que es una pieza más de un engranaje en el que se ven inmersos y bueno, no van a dejar de cobrar lo que consideran que tienen que pagarles, ¿no? Ellos lo cobran porque van a dejarlo, ¿no? Pero el que luego repartan ese dinero no soluciona el problema, porque no creo que sea un problema tanto de repartir algo de lo que ganan los que están más arriba. No creo que ese es el problema. El problema es que estamos asumiendo que tiene que haber una gran diferencia entre los que están arriba y los demás. Y no tenemos por qué asumir eso. No tenemos por qué asumirlo, pero el relato ha triunfado y se asume sin más, ¿no? Y entonces no se cuestiona a nadie que se pueda limitar la capacidad de enriquecimiento. Si uno plantea eso, se piensa que está uno loco, ¿no? Y me parece que en otros ámbitos de la vida esto ocurre y no pasa nada, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, se asume que hay un límite a la circulación de la velocidad. Se supone que cada país pone el suyo, unos 100, 110, 120, lo que sea, ¿no? Se supone. Y hay gente que dice, no, pero es que yo tengo un coche que corre a 220, ya, pero es que no puedes correr a 220 porque la sociedad no te deja correr a 220. Y de igual forma que asumimos esto, sin embargo, hay un rechazo brutal a imponer ese mismo tipo de limitación al enriquecimiento. Y yo creo que ese es el problema. No actitudes bien intencionadas de gente con mucha empatía, sino el que estamos en este juego y lo damos por bueno. Sí, muchísimas gracias, Paco. Me parecen muy interesantes tus comentarios y reflexiones. Ana Camarero. Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros con el tema de la redistribución de dinero, ¿no? Si una persona ha conseguido más ingresos a lo largo de su desarrollo profesional, pero yo creo que si alguien también, porque tiene talento y con el poquito de suerte y el mérito consigue el éxito en la tarea que haga, yo creo que también debe de compartir esa ganancia. Yo creo que, por ejemplo, pues lo que hablabas de Rafa Nadal o muchas otras personalidades exitosas en cualquier ámbito, tienden normalmente pues a crear o fundaciones o escuelas o lugares donde de alguna manera ellos pueden devolver lo que han aprendido, lo que han experimentado, lo que han logrado conseguir en el desarrollo de su habilidad, de su talento. Y yo creo que eso también es importante reconocerlo. Quiero decir que las personas exitosas, cuando hablamos de redistribución o liberalismo igualitario, pues no solamente hay que verlo desde el punto de vista monetarista, ¿no? de ingresos de dinero, sino también de conocimiento, porque el conocimiento también es algo que se tiene que compartir, o sea, que es un bien común. Entonces, pues cuando alguien logra hacer algo en su vida que le gusta y encima le pagan, ¿no? Como dicen, es que encima me pagan por lo que hago, que es lo que quiero hacer, realmente eso es una gran suerte. Y yo creo que es importante bueno, que de alguna manera la sociedad consiga que
que cada vez más personas descubran eso, ¿no? Qué es lo que quieren hacer, para qué son buenos, con qué disfrutan, con qué son felices, con qué pueden ayudar más a los demás. Y eso también es un derecho, creo yo. Sí, vale. Muchas gracias, Ana. Ana Pérez. Sí, yo quería decir que, hombre, que por supuesto que haya más gente así que no lo haya, ¿no? Hombre, luego quería decirle a Paco, ostras, Paco, pones un reto ahí interesante de darle la vuelta al modelo, porque desde que el mundo es mundo, me he leído un libro hace poco que se llama El Gran Nivelador, que es que un poco estudia de dónde viene la desigualdad, ¿no? Y esto viene desde que se generó excedente y se pudo, como decía Jorge, transmitir la riqueza de padres a hijos. Y eso iba creciendo y lo único que un poco reducía la desigualdad, a ver, también puede haber otras opciones, pero decía, o hay una gran guerra, o hay grandes pandemias, o hay grandes revoluciones que un poco, a veces por tema de oferta y demanda, nivelan esto, ¿no? Pero, ostras, planteas un cambio de modelo que me interesaría saber, ¿no? Un poco cuál es lo que planteas. Me genera curiosidad. Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, de hecho, llegaremos a la siguiente pregunta, pero la siguiente pregunta va un poco en la línea de lo que plantea Paco. ¿Sabes? Pero bueno, ya llegaremos a ella y debatiremos sobre la siguiente cuestión que os planteo. Yo sí que quería, antes de avanzar, una pequeña reflexión un poco sobre esto. Yo, lógicamente, me parece estupendo que estas personas exitosas, pues de alguna manera, pues, dediquen parte del dinero que han ganado a ayudar a la sociedad, pero sí que es verdad que esto no tiene que ocultar que lo importante y lo interesante es que haya un sistema de reparto, de igualación, y que no, lógicamente, no nos quedemos con casos puntuales de gente famosa o de gente que ha hecho mucho dinero, que ha hecho una serie de donaciones, que ha creado una serie de fundaciones que están ayudando y que genial, que es estupendo, que continúen y que cada vez haya más ayudas por esa línea, pero creo que lo importante es que en la sociedad se creen sistemas, se creen modelos de redistribución a través, bueno, pues de la fiscalidad o de otra serie de modelos que puedan existir, ¿no? Y a veces, pues, los casos puntuales yo creo que ocultan la debilidad de los sistemas sociales, ¿no? Pero bueno, si os parece, pues continuamos con el siguiente capítulo del libro. Es el capítulo 6, cuyo título es La máquina clasificadora, y que, bueno, yo he puesto tú sí, tú no, etc. Tradicionalmente, quienes estudiaban en las universidades de prestigio americanas pertenecían a la llamada élite hereditaria. Es decir, eran hijos o familiares de antiguos estudiantes de esa universidad o de donantes, etc. Lo que dejaba fuera del sistema universitario privado de Estados Unidos a muchos estudiantes con talento, pero que no pertenecían a esas élites. En los años 40, el rector de la Universidad de Harvard, que se llamaba James Bryan Conant, quería reclutar para su universidad a los mejores estudiantes independientemente de su estatus social. Y para ello ideó un programa de becas para jóvenes con potencial y talento. Y entonces se ideó el test SAT, Scholastic Aptitude Test, test de aptitud académica, para evaluar las capacidades de los jóvenes. Este test, en sus versiones actuales, es el que se sigue utilizando como criterio como uno de los criterios para ser aceptado en las universidades privadas americanas. La iniciativa del rector de Bryan Conant
parecía positiva en sí y buscaba la mejora de la sociedad en su conjunto, facilitando que los mejores, independientemente de su estatus social, pudieran recibir una buena educación, tanto tecnocrática como moral y cívica, para luego liderar el país en el futuro hacia una sociedad más justa e igualitaria. Parece que el modelo, la cadena, pues parecía muy clara. Vamos a coger a los mejores, los vamos a formar estupendamente, tanto a nivel tecnocrático como a nivel de valores, y estas personas luego van a liderar la sociedad y en su liderazgo pues van a incorporar el bien común y se va a conseguir una sociedad más justa y equitativa. O sea, sobre el papel, pues el modelo parecía relativamente simple y el resultado pues podía ser óptimo, ¿no? Sin embargo, el resultado final parece estar bastante más alejado de lo que se pretendía. Por una parte, el test SAT se convirtió poco a poco en un mecanismo de clasificación de los jóvenes americanos. Un sistema que recompensa a unos, a los que lógicamente superan el test, y denigra al resto, contribuyendo de esta manera a acentuar la desigualdad social e incluso llevándola a edades más prematuras, como son en la juventud. Por otra parte, el SAT, el test, ha dejado en parte de cumplir su función inicial de facilitar a los jóvenes talentosos y con potencial el acceso a universidades independientemente de su estatus social. Y así, los números demuestran que hay una alta correlación positiva entre los resultados del test y la riqueza de las familias. Es decir, cuando los jóvenes son más ricos, tienen más opciones para preparar ese test, formadores particulares, privados, y al final obtienen unos resultados mayores. De hecho, esta correlación es mayor que respecto a los resultados de secundaria y de bachillerato, lo cual yo creo que es muy interesante. Y por último, las universidades, como ya hemos comentado previamente, claramente han priorizado las enseñanzas tecnocráticas sobre la formación moral y cívica, que como ya se ha expuesto, es esencial para la valoración y la búsqueda del bien común. Por lo tanto, no parece que la formación universitaria favorezca que los líderes del futuro vayan a buscar una sociedad más justa e igualitaria. Se ha pasado en la Universidad Americana de la élite hereditaria a lo que Sandel llama la élite meritocrática por conseguir entrar en la universidad, por conseguir buenos resultados en el test SAT y por lo tanto ser admitido en una universidad de prestigio de Estados Unidos. Sandel plantea aquí una alternativa una alternativa al test SAT para entrar a la universidad, que es un sistema de sorteo, de forma que sea la suerte, el azar, el que corrija el falso mérito. Las universidades deberían hacer un sorteo entre todos los candidatos a entrar en su universidad que han pasado el umbral mínimo de cualificaciones. Este umbral no establecido por un test, sino por los resultados obtenidos en el instituto y en la escuela, ya que hay una mayor correlación, una mayor correlación, ¿vale? Otra línea de pensamiento de Sandel está relacionado con la mayor desigualdad social que ha originado la posesión de un título universitario. Tanto a nivel económico, ya que en la actualidad los que no han estudiado en una carrera universitaria les es más difícil encontrar un buen trabajo, ciertamente más difícil que en los años 50, 60 y 70, y también una desigualdad a nivel social, porque de alguna manera
como ya hemos hablado antes, la sociedad tiende a denigrar a los que no consiguen una carrera universitaria. Sandel considera que se debe avanzar hacia una sociedad en la que la posesión de un título universitario no sea un factor determinante del éxito económico y social, que creo que era un poco lo que comentaba Paco, ¿no? De no necesariamente el éxito económico y social esté relacionado con tener o no tener una carrera universitaria. Entonces aquí os lanzo la siguiente pregunta. Al igual que en la mayoría de los países, existe un salario mínimo, de manera que, en teoría, nadie puede ganar menos que ese salario mínimo. Algunos pensadores consideran que sería positivo establecer un salario máximo, de forma que nadie ganara más de ese salario máximo y de esta manera se avanzaría hacia una sociedad más justa e igualitaria. ¿Os parece una buena idea? Es un poco en la línea que comentaba Paco de poner topes también por arriba, y que, bueno, pues Paco en el buen ejemplo de la velocidad máxima a la que se puede circular, que está establecida independientemente de qué coche tengas, pues aquí, bueno, pues la idea de establecer un salario máximo, de manera que, bueno, lo que pueda ganar una persona pues esté establecido dentro de un rango, de una franja. ¿Paco? Bueno, consecuentemente con lo que había dicho antes, me parece que es una buena idea. Es una buena idea por la imagen que traslada, porque en realidad el problema no está en los salarios, no está en lo que pueda ganar un asalariado, sino está en lo que se pueda llevar uno por otros caminos, ¿no? Ya sea especulando o ya sea con los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, creo que no es tan disparatado pensar, y bueno, y además esto ya existe, que se llama fiscalidad, ¿no? Que es una fiscalidad progresiva. En la medida que más ganas, más pagas. O debiera ser así, al menos. Eso es lo que se entiende por una fiscalidad progresiva, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con lo que el Estado tiene, sobre lo que el Estado tiene control. Sobre lo que el Estado no tiene control es mucho más difícil, ¿no? Entonces, sería necesario una vuelta de tuerca para que no se escapara del control del Estado esas otras actitudes de empresarios que van bueno, que tienen unos beneficios exorbitados. Y ya no solo empresarios, porque al final un empresario no deja de ser una persona que arriesga su propio pecunio para conseguir poner en marcha un negocio, ¿no? Sino muchas veces son los tecnócratas que ocupan los puestos directivos de las grandes empresas, ¿no? Estos sí que son los que se llevan dinero a montones de forma descomunal y a los que es difícil que el fisco les controle, ¿no? Y yo creo que ahí sí que convendría subir dar unas cuantas vueltas a la tuerca. Lo que ocurre es que no hay una aceptación social de esto. No hay una aceptación social de esto, porque la gente no es que se opongan los que directamente van a salir perjudicados, sino que se oponen incluso quienes saldrían beneficiados, ¿no? Porque como es un aspecto aspiracional, ¿no? El conseguir, el tener dinero, el llegar a esa posición, ¿no? Pues parece que está socavando los pilares de la sociedad, ¿no? Si planteas ese tipo de cosas. Pero, como decía antes, yo no veo que sea tan disparatado porque en otros ámbitos de la vida esto ya se hace, ¿no? En muchos ámbitos de la vida a la gente no se le deja decir, no, y es que yo quiero tener un coche que yo qué sé, que contamine lo que sin límite. Pues no. Hay una serie de trabas, una serie de limitaciones que te obligan
a tomar una serie de medidas para que tu coche no contamine lo que tú quieras, aunque puedas pagártelo, ¿no? Porque hemos decidido que no, entre todos. Pero en el caso del dinero, eso no está tan generalizado. ¿Por qué? Bueno, pues como decía Kevin Spacey en Sospechosos Habituales, el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Aquí el mejor truco es hacernos creer que no hay alternativa. Ese es el único camino. Y como ese es el único camino, pues no nos paremos a pensar en que hay otras posibilidades y otras opciones. Por eso yo invito a pensar que por lo menos hay que cuestionárselo. Por lo menos hay que cuestionárselo. Paco, muchas gracias por tus reflexiones y tus comentarios. Jorge. Sí, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que hay que establecer, bueno, todo esto tiene que ser parte de esta idea de la responsabilidad social de las empresas, que es un proceso en el que estamos y que creo que tiene posibilidades de transformar las cosas. Por un lado, creo que tenemos que ir a modelos donde haya más participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. De hecho, yo creo que lo comenté aquí. Pero la empresa en la que yo trabajo, bueno, que es una empresa de matriz inglesa, pues en Reino Unido hay un modelo muy interesante que se llaman EOT, que son las eh, Ownership Trust. Sería como empresas participadas por los trabajadores, que la mayoría accionarial de la empresa esté en manos de un trust, de un fideicomiso, si quieres, de un directorio, que representa a todos los trabajadores de la empresa. Y ese órgano, digamos, está en la cúspide de la pirámide. En nuestra empresa, ese órgano tiene el 60% de las acciones. ¿Por qué? Porque directores históricos y tal se fueron desprendiendo de acciones y llegamos a un punto en el cual pudimos reunir la mayoría accionarial en este modelo. ¿Qué permite ese modelo? Que tiene unos incentivos fiscales y por tanto tenemos un ahorro fiscal porque el Estado favorece este tipo de modelo. Luego, los miembros de ese trust, que son 7, los elegimos votando, los trabajadores de la empresa, y ese órgano que está en la cúspide de la pirámide es el que define las líneas estratégicas de la empresa. Y por tanto tiene una visión de conjunto, en el sentido de que queremos preservar los puestos de trabajo, queremos que nos vaya a todos bien. Y es con esa estructura con la cual puedes empezar a plantear, por ejemplo, poner una limitación a la diferencia entre el salario máximo y el mínimo. Es decir, ¿cuántas veces puede ser el salario máximo respecto al mínimo? 7 veces, 8, 10. Estamos hablando en torno a eso, porque supongamos el empleado pongámonos en el caso de España, no sé, un salario bajo, no sé, 21.000 euros brutos al año, un salario muy bajo para alguien que empieza, no sé, ¿cuánto puede ganar el gran director de la empresa? Quizás 10 veces, 210.000, no sé, digo, pero esos debates no están aquí todavía y tienen que empezar y tenemos que hacerlos y ir aproximándonos a poner limitaciones que van a ir fomentando una mayor igualdad, pero también incorporando modelos empresariales con la participación de los trabajadores en la gestión. En síntesis, hasta ahí. Muchas gracias, Jorge. Entonces es un modelo como semejante a las cooperativas. Es semejante, pero es más, no es una Más cooperativa. profesionalizado, más Exacto, más corporativo, diría yo. activo, No es, porque al final sigue la lógica de una empresa con acciones y donde puede haber diferentes grados de propiedad, porque digamos, de hecho nosotros el modelo que tenemos sigue siendo híbrido porque durante largos años la empresa era una empresa propiedad de un grupo de directores que tenían la mayoría accionarial. Pero cuando hicimos este cambio,
la empresa tuvo que comprarle parte de las acciones a estos directores históricos, otros se jubilaron, pero yo entré ya con la empresa bastante crecida, yo entré como director y entré en un programa de compra de acciones. Entonces ahora quedamos una serie de directores que tenemos acciones, y por eso es como un modelo híbrido. Es decir, el 60% es propiedad de todos los trabajadores, pero luego hay algunos directores que tenemos, no sé, yo por ahí tengo el 2%, no sé cuánto tengo, el 1%. Pero digamos, todavía hay una serie de directores que tenemos una cantidad de acciones y por eso es un modelo híbrido. Pero las decisiones se toman en este foro y funciona como una empresa igual que cualquiera. La cuestión es que ahora en el directorio máximo, en la cúspide de la pirámide, está la opinión de todos. Entonces ahora tenemos representantes, los llamamos del IoT, en cada oficina, en nuestra empresa hay 14 oficinas, y ese representante del IoT en cada oficina tiene mucha fuerza, porque al fin y al cabo representa al máximo órgano de la empresa, y es un trabajador. Es una compañera o un compañero, digamos, y yo soy el director, pero yo estoy por debajo de estos representantes del IoT, a nivel de grandes decisiones. Sí, sí, Estamos realmente. aprendiendo a hacerlo, porque digamos, esto se hizo hace 4 o 5 años y vamos aprendiendo a sacarle partido y lo vamos, pero es muy interesante. Sí, sí. No, la verdad es que es una estructura que parece muy interesante y que, bueno, yo al menos no conozco aquí en España que exista algo, No, no hay, algo no hay. semejante o parecido. ¿Sabes? Un poco las reflexiones en esta pregunta eran no tanto únicamente a nivel de una organización o una empresa, sino de alguna manera a nivel de decisiones políticas o de gobierno, de la idea de establecer pues, bueno, un concepto de salario máximo, un poco pues también pues, para revalorizar a lo mejor la función de determinadas puestos de trabajo, ¿no? Que un poco en la línea de lo que estábamos hablando, de que todos los puestos de trabajo que parece que no implican tener un título universitario, una carrera universitaria, al final son puestos de menor, que se pagan menos, de menor remuneración, etcétera, mientras que los otros son de mucha mayor remuneración. Entonces, pues bueno, existe, la sociedad acepta el salario mínimo. ¿Podría un poco también la sociedad aceptar una idea de salario máximo, de manera que las diferencias entre los salarios no sean tan exageradas como son en la realidad? Por ahí un poco van los tiros, porque claro, a nivel de una corporación, pues bueno, es muy interesante que a través de la responsabilidad social corporativa se introduzca este concepto, que realmente yo no soy un experto en la responsabilidad social corporativa y no sé si hay una línea de trabajo por ahí o no, en cuanto a las diferencias salariales que se dan dentro de una empresa. A ver, le puedes dar el enfoque que quieras a la responsabilidad social Sí, corporativa, se va definiendo, digamos. sí. Yo creo que sí, que encaja perfectamente. Sí, no, yo creo que por supuesto que encaja perfectamente, ¿no? No es lo mismo una organización donde pues, a lo mejor las diferencias salariales se puedan multiplicar pues, por 40 Exacto, que una empresa donde a lo mejor pues es, oye, el CEO, el máximo ejecutivo, pues a lo mejor no puede cobrar más de, digo, pues 10 veces que exacto, el salario base. Pues yo creo que te da unas señales muy claras de esa empresa hacia dónde va a nivel de, bueno, de igualdad, de justicia, etcétera, etcétera. Sí, Ana, creo que has Sí, levantado la mano. vamos a ver, Luis Miguel, yo creo que también, aparte del salario máximo, creo que también vivimos en un momento histórico en el que los sueldos desorbitados en ciertos ámbitos, ¿no? O el lujo manifiesto es también parte un poquito de la sociedad del espectáculo, creo yo, en la que nos movemos. Entonces, para mí eso también
me resulta difícil de pensar cómo lo podemos solucionar o si nos merece la pena, ¿no? Que un artista, un deportista, yo qué sé, un empresario salga en las listas de los más ricos del planeta y eso pues lo vivimos, yo creo que como, bueno, pues es que pues es así, es digamos, un entretenimiento, entre comillas, más, ¿no? De informarnos sobre quiénes son los más ricos y luego pues yo siempre me he planteado efectivamente que si también los beneficios de unas empresas podrían tener un límite también, ¿no? Entonces incluso cuando ahora también lo estamos viviendo en cierta manera con la crisis energética, cuando ciertas empresas tienen unos beneficios exorbitados por la coyuntura del momento, pues a lo mejor partes de esos beneficios no tienen que quedar en su propiedad, en la propiedad de los dueños de esa empresa, sino que tienen que volverse a revertir en la sociedad porque no están ganados por el esfuerzo, sino por la coyuntura, ¿no? O sea que sería, la verdad que es un tema muy, muy complicado porque yo creo que muchas veces, bueno, es mi opinión, no sé qué opináis vosotros, ya casi lo hemos mezclado con el mundo de la ficción y con el mundo del espectáculo y esto es lo que hay y a veces no nos separamos lo suficiente, como dice Paco, para ver que no, que puede haber otras cosas, ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra manera. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente, yo creo que a veces estamos tan focalizados en que las cosas se hacen así, se han hecho así y tal, y perdemos un poco de vista que puede haber otras maneras diferentes de plantear las cosas, ¿no? Y que al menos plantearlas encima de la mesa, pues siempre creo que es positivo, ¿no? Sí que es verdad que tendemos siempre a críticas exageradas de los nuevos planteamientos sin realmente analizarlos en profundidad. Bueno, las personas que tengan la responsabilidad, ¿no? de analizar en profundidad pues los aspectos positivos y negativos que pudieran tener esos nuevos planteamientos, ¿no? Pero bueno. Entonces, si no hay más comentarios, pues bueno, seguimos adelante y ya pues entramos en el último capítulo del libro, que el autor se enfoca en hablar del trabajo y la dignidad del trabajo. El título del capítulo es Reconocer el trabajo. Como ya hemos indicado anteriormente, se ha incrementado enormemente la diferencia de renta entre los titulados universitarios y los no titulados, produciéndose una erosión en la dignidad de los trabajos habituales de personas no tituladas. Estamos hablando de trabajos en cadenas de producción, personal de limpieza, call center, cajeros, cajeras, etcétera, etcétera. De hecho, un estudio realizado en Estados Unidos por los economistas Case and Deaton de la Universidad de Princeton señaló un aumento de las llamadas muertes por desesperación, suicidios, sobredosis de drogas, por alcohol, entre los trabajadores blancos sin estudios universitarios. Según Sandel, las personas necesitan sentir que contribuyen al bien común. Y precisamente esa contribución al bien común se realiza en parte a través del trabajo, la dignidad del trabajo y el reconocimiento del trabajador. Es la persona productora. Sin embargo, la sociedad meritocrática de mercado se centra más en el dinero que en la función productora. Y así, trabajos y trabajadores productivos son mal pagados y mal considerados en la sociedad meritocrática. Para afrontar este problema de la dignidad del trabajo, ha habido varias aproximaciones. Por una parte, los conservadores en Estados Unidos sostienen que recortar las ayudas sociales
honra la dignidad del trabajo, porque dificulta la vida a los ociosos y los desacostumbra a depender del Estado y les obliga a buscar trabajo, a trabajar. Por otra parte, el modelo más progresista de justicia distributiva asume como buenas las habituales políticas que buscan incrementar la riqueza, incrementar el PIB de un país, políticas de liberalización comercial, deslocalización para mejorar la competitividad, etc. Y junto a estas políticas, añadir o incluir políticas de distribución equitativa en la que los ganadores compensen a los perdedores. Sin embargo, como ya hemos visto, la realidad con la globalización ha provocado un aumento de las desigualdades económicas, sociales y de oportunidad entre la élite ganadora y los trabajadores perdedores. Ya hemos visto que este es uno de los elementos centrales del libro de Sandel. Para Sandel, el problema es que es el énfasis en la maximización de la riqueza, que aunque venga acompañada de ayudas para los perdedores, hace que se ponga el acento en la productividad, los costes, los beneficios, y se deja de lado la dignidad de las personas en cuanto a la importancia del trabajo y la aportación a la sociedad como factores básicos para conseguir o para alcanzar el bien común. En esta misma línea, si recordamos a Harari, él nos advierte cómo los avances tecnológicos y biomédicos pueden convertir a un número cada vez mayor de personas en seres irrelevantes. Y esto tiene grandísimos riesgos para la sociedad. Por su parte, el pensador conservador Oren Cass, en su libro The Once and Future Worker, afirma que es necesario desplazar el foco de la maximización del PIB y centrarse en el fomento de la dignidad del trabajo y la cohesión social. Él plantea una propuesta bastante clara y directa, que es un sistema de subsidios salariales para los trabajadores con bajos ingresos hasta alcanzar un salario o una cantidad mínima previamente establecido. De alguna manera son modelos que se han puesto en marcha en ciertos países europeos durante la pandemia del COVID. En el caso español, pues sería un poco el modelo de los ERTE, ¿no? De los expedientes de regulación temporal de empleo. Otro problema que plantea Sandel es el fenómeno de la financiarización de la economía, es decir, la prevalencia de las finanzas en la sociedad. En principio, esto no sería un problema, siempre y cuando la actividad financiera fuera productiva, contribuyera a aportar bienes y servicios valiosos. El problema es que ha crecido enormemente la actividad financiera especulativa o no productiva, lo que un poco a veces conocemos como ingeniería financiera. Y de hecho, según cálculos, representa hasta el 85% de la actividad financiera en los países desarrollados. ¿Vale? Es decir, que únicamente un 15% de la actividad financiera está directamente relacionada con la producción de bienes y servicios valiosos. Para abordar estos problemas, el autor defiende un sistema fiscal que desaliente la especulación financiera y que muestre un respeto hacia el trabajo productivo. En definitiva, propone desplazar la carga impositiva desde el trabajo a el consumo y la especulación financiera. Y así defiende una imposición sobre determinadas transacciones financieras de tipo especulativo, a modo de lo que él llama impuesto al pecado.
es decir, con un objetivo no recaudatorio o no solo recaudatorio, sino principalmente disuasorio. En definitiva, es preciso un profundo debate público sobre qué es lo que debe considerarse contribución valiosa al bien común, sobre qué clases de trabajos y actividades son dignas de reconocimiento y estima sobre cómo avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Posiblemente sea necesario, que es un poco lo que creo que está comentando Paco, abordar las cuestiones morales que subyacen a nuestros sistemas sociales y económicos. Unas cuestiones ensombrecidas por la meritocracia y la tecnocracia de las últimas décadas. Entonces aquí ya os planteo la última pregunta del libro, que está relacionada pues, con la dignidad del trabajo. El capítulo se focaliza en el trabajo y el trabajador como elementos centrales de la sociedad desarrollada y cómo la meritocracia y la tecnocracia están erosionando estos pilares. La dignidad de algunos trabajos, reconocimiento de los trabajadores perdedores, etc. Siendo uno de los caldos de cultivo del triunfo de los populismos de extrema derecha, como Donald Trump. ¿Estáis un poco de acuerdo con esta idea de la erosión de la dignidad del trabajo es una de las causas de los populismos de extrema derecha? Veo que alguien asiente con la cabeza. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, Jorge, no sé si... Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, digamos. De hecho, es curioso porque por un lado los votantes de Trump son los perdedores de la globalización, que se sienten ninguneados, que no fueron incluidos, que no tienen el título universitario. Pero por otro lado también compran el mensaje de la salvación individual, la libertad, reniegan de los sindicatos, que es un poco el discurso aquí lo vemos en España con los planteamientos de Vox, que son disolventes de toda una cultura del trabajo, que estoy de acuerdo con Saldi que hay que recuperar. Tengo que confesar que yo este capítulo no lo leí porque pensábamos que no íbamos a llegar hasta aquí y que íbamos a tener una tercera sesión, pero bueno, lo leeré con interés, porque me gusta mucho, quería saber cuál es su propuesta, entonces todavía no me la sé. En principio estoy de acuerdo. Sí, hombre, parece que su propuesta, que yo creo que ya lo comentamos en el debate anterior, pues tampoco está desarrollada en el libro, pero bueno, aquí sí que habla un poco sobre todo de fiscalidad, ¿no? De alguna manera, pues de reducir la fiscalidad en el trabajo y de aumentar o incorporar fiscalidad tanto en el consumo, como especialmente en las transacciones financieras de tipo especulativo. Pero nuevamente, por una parte, no es sencillo distinguir qué transacciones financieras están asociadas a la producción de bienes y servicios que él habla de valiosos y cuáles pues, son solamente ingeniería financiera, ¿no? Parece que es lo que esboza por ahí de parte de sus propuestas, vaya. Sí, ahora seguro que habrá que buscar la traducción a cada país, porque lo que tiene este libro que no me termina de encantar es que está muy focalizado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí, prácticamente. sí, yo a mí lo que me ha costado mucho de este libro es, o sea, por una parte, pues eso, muy repetitivo con las ideas y luego muy focalizado en Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando no conoces el contexto y la sociedad de Estados Unidos en profundidad, pues como que te quedas un poco fuera de juego e incluso a la hora de intentar trasladar algunas ideas a la sociedad que conoces, pues no es
no es sencillo, ¿no? Al menos para mí me he sentido un poco a veces, no sé, vacío, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, es verdad. Bueno, entiendo que vamos a dedicar solo 2 sesiones, con lo cual ahora tenemos un sábado libre, Mm, de repente. Sí, bueno, es que hoy el debate ha ido un poquito más rápido, ¿no? Que el otro día. Si recuerdas, Jorge, que yo te dije, no sé si da para 2, pero para 3 sesiones. Sí, Pero después del primer día creía que a lo mejor esto daba para 4. pues estoy mirando a ver cuándo es la fecha, el final del Mundial. Pues sí. A ver si... Bueno, fíjate que la final es el día 18 y estamos hablando de sábado 14, ¿no? Entonces quiere decir que el No, sábado no, sábado 17, ¿no? 17, perdón, sábado 17. Sí, 17. sí, sábado Y 17. seguramente el sábado 17 debe ser la semifinal. Si No, 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 no. no, no. Ot- La semifinal será el miércoles o el jueves. Vale, no, pero entonces tercero y cuarto puesto. Sí, eso es más fácil. En fin, bueno, disculpad que estoy Bueno, hablando de cualquier tontería. Sí. ¿Alguien quiere decir bueno, pues algo? Quedan 4 minutos. sí, no sé si, sí, a ver, sí, Sí que es Paco. verdad que es un libro muy americano. Sí que es verdad también, yo hablando con gente que esté allí, ¿no? Dice que cuando tú vas a una reunión social no te preguntan de dónde eres, te dicen, ¿a qué te dedicas? De las primeras cosas, ¿no? Y de hecho muchos decían que les agobiaba Nueva York porque era como muy competitivo y muy de a qué te dedicas y qué has logrado y qué es el éxito, ¿no? Entonces supongo que en el contexto americano incluso pues puede tener más. Y luego estas propuestas de fiscalidad, claro, tú puedes aplicar medidas en tu país, pero es que el que se las quiera Sí, saltar se va para otro lado. Entonces, sí. o se pone el mundo mundial de acuerdo o esto Sí, es más complicado de sí, lo que parece, ¿no? claro, bueno, yo como ya os he explicado, yo estuve un año viviendo en Estados Unidos, que no es ni muchísimo menos tiempo suficiente para conocer la sociedad y además en mi caso, pues bueno, pues estaba en una de estas universidades de prestigio, ¿no? Con lo cual tal. Pero claro, hay unos fundamentos de la sociedad que son totalmente diferentes al menos a la sociedad española y es muy complicado que nosotros de una manera directa podamos entenderlos y que ellos puedan entendernos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, desde cosas que a lo mejor son anécdotas, pero que son muy curiosas. O sea, por ejemplo, eh, la propia universidad pues tiene su propia policía y tiene sus propias normas para algunas cosas. Entonces, en los partidos de baloncesto o en los partidos de deporte, solamente beben alcohol a los mayores de 30 y pico años en la primera parte de los partidos. ¿Sabes? Y sin embargo, yo estaba en el estado de Nueva York, se puede beber alcohol en los bares a partir de los 21 años. ¿Sabes? Pero la universidad puede establecer unas normas concretas, lo cual, bueno, pues aquí no sería posible. Eh, Aquí pues, se puede beber alcohol con 18 años, allí es con 21 años y allí, sin embargo, pues pueden conducir ya con 16 años. ¿Sabes? Y aquí no. ¿Sabes? Entonces hay una serie de principios muy diferentes. Por ejemplo, el individualismo se lleva a unos extremos que nos pueden chocar. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo hace ya 12 o 13 años que estuve allí, pero por ejemplo, mucha gente no domiciliaba los pagos ni del teléfono, ni de la luz, ni del gas, cuando aquí en España, pues prácticamente todo el mundo los domiciliamos. Y el motivo de no domiciliarlos es porque ellos no quieren facilitar los datos bancarios a una empresa y quieren tener el control del pago. ¿Sabes? Dices, no, a mí que me llegue la factura y yo ya la pagaré, ya haré la transferencia, ya les mandaré un cheque o ya iré a pagar a la oficina, ¿no?
pues es mucho más cómodo que domicilies. Sí, sí, pero entonces hay una parte que yo no controlo. Y el individualismo les lleva a que tener que controlar. ¿Sabes? Entonces hay una serie de factores que al final la sociedad es muy diferente, ¿no? Entonces, es como pues, bueno, la división entre republicanos y demócratas. Para ellos los demócratas, bueno, pues son socialistas, comunistas. ¿Sabes? Para nosotros las políticas demócratas, pues bueno, pues son casi de centro derecha, casi, ¿no? ¿Sabes? Entonces es muy difícil trasladar pues el contexto de este libro clarísimamente escrito con un enfoque para Estados Unidos. Me resulta muy difícil trasladarlo a la sociedad española que conocemos, aunque lógicamente los temas que plantea pues creo que sí son interesantes. Ujú. Pues nada, Bueno, pues nada, Jorge. Ya pues muchísimas gracias, Luis Miguel. La verdad que genial el resumen, cómo lo ha llevado, muy, muy bien, la verdad. Y nada, miraremos el partido del tercer y cuarto puesto, que Vuelta, sí. efectivamente es ese sábado. Ese día, sí, lo has Sí, verificado. y a esa hora, por lo visto. Así que nada, bueno, la semana que viene justamente también hay una sesión especial de estas abiertas a todo el mundo que la va a moderar Pepa sobre el libro Homero Ilíada, que es como una especie de reescritura, síntesis de la Ilíada, que según Pepa está genial, de Alessandro Barico, un libro que a ella le ha encantado y que quiere comentar, y bueno, entonces quien se anime a leerlo es bienvenido, será abierta la sesión, por lo visto es un libro corto, y nada más. Es decir, dejamos ahí, que tengáis buen fin de. Estupendo. Venga, pues Pues muchas muchas gracias, Luis gracias a Miguel. todos. Gracias a todos. Venga, Hasta la próxima. adiós. Hasta luego. Hasta luego.